Este lunes también fue activado el secretario de Hacienda de México. Rogelio Ramírez de la O estuvo dando un mensaje, envió un mensaje al público inversionista antes de que se anunciara esa pausa de un mes en la activación de aranceles. Su mensaje llegó más temprano. Analistas consultados por CNN que estuvieron presentes durante esa llamada y que pidieron no ser citados por lo delicado del asunto, aseguraron que el mensaje fue que México tiene buenos fundamentos económicos, que está bien posicionado para resistir un shock por aranceles, citando el nivel de las reservas internacionales, una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, entre otros puntos. Rogelio Ramírez de la O agregó que cabe esperar cierta moderación del crecimiento, pero que una recesión, dijo, no es parte de las perspectivas. Por cierto, en este mensaje del secretario de Hacienda no se aceptaron preguntas durante ese mensaje a inversionistas y lo que ve en pantalla pues es la invitación correspondiente. Ya me acompaña esta tarde Ernesto Revilla, economista jefe para Latinoamérica en Citi. Ernesto, gracias por la oportunidad. Si estuviste en esta llamada o si los inversionistas estuvieron en la llamada, ¿qué preguntas quedaron o qué temas quedaron en el tintero que son importantes responder en este contexto, cuando van a pasar 30 días de incertidumbre? Gaby, muy buenas noches. Pues efectivamente, como bien dijiste, la llamada del secretario de Hacienda sucedió antes de que supiéramos que iba a haber una pausa en las tarifas de Estados Unidos hacia México por 30 días. Así es que quizá la pregunta más importante de los inversionistas en ese momento es una que no se contestó y que no se habló, que era ¿qué va a hacer México en respuesta a las tarifas que se veían venir para hoy en la noche? La presidenta ya había anunciado días antes que México iba a contestar, ya sea con tarifas o con política no tarifaria, la amenaza de Estados Unidos. Faltaban detalles, si México iba a poner tarifas también a su vecino del norte, en qué proporción, en qué sectores, nada de eso se habló. Por supuesto, como se mencionó, se habló de la fortaleza de la economía mexicana, pero me parece que esa es información que ya tiene el mercado, y lo que faltaba justamente es decir, ¿qué va a hacer México en el caso de que sí se hubieran puesto tarifas, por un lado? También, ¿cuál es la respuesta de gobierno en materia de política económica para apoyar a las empresas o a los sectores que iban a ser afectados? No se habló, digamos, de apoyo fiscal, no se habló de apoyo de la banca de desarrollo y sobre todo quedaba la duda en ese momento justamente de qué otras políticas podría hacer México. Afortunadamente nada de esto sucedió, regresamos al mundo que conocemos desde 2016-2019 con un Trump que hace ruido, pero que al final no aplicó tarifas sobre México, pero por lo menos ahora se pospuso 30 días la resolución de este tema. Ernesto, pero parte de lo que has dicho, ¿no deberían ser estrategias que aplique el gobierno mexicano sin importar lo que suceda con los aranceles? Al final, reitero, hay 30 días de incertidumbre, al final sí va a haber trabajo de alto nivel en materia comercial, en materia de seguridad, etcétera, pero son 30 días. Correcto, la incertidumbre se mantiene y eso es siempre algo que afecta a los mercados, que afecta a la inversión. Pensemos cómo va un inversionista, un corporativo que tiene planes de largo plazo de inversión en México, poder tener la confianza de invertir ahora en un ambiente en que no sabemos qué va a pasar en 30 días o si la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora el TEMEC, va a sufrir modificaciones hacia el 2026, entonces un ambiente de alta incertidumbre. ¿Qué tiene que hacer México? ¿Qué tiene que hacer un país que se enfrenta a estas amenazas? Seguir fortaleciendo su política doméstica, su mercado interno, sus fundamentos macroeconómicos, anunciar planes de desregulación, de apoyo a las empresas, de quitar las barreras a la inversión, al financiamiento local, y nada de eso estaba todavía sobre la mesa. Todavía México, la presidenta se guardan sus cartas, todavía no acaba esta negociación. México no mostró, a diferencia de Canadá, qué es lo que iba a hacer en materia de ponerle tarifas de regreso a Estados Unidos. Eso quizás sea una buena estrategia en materia de que todavía existe la posibilidad de que de 30 días no se llegue a un acuerdo y México puede causar algo de dolor también en algunos sectores de Estados Unidos. Esperamos que no lleguemos a esa guerra comercial, pero si de algo sirvió este episodio es recordarnos que tenemos mucha más incertidumbre en el comercio global y una época en la que ya tenemos mucho mayor proteccionismo en todos los países.
Preguntarte, Ernesto, el momento económico en que toma este episodio a México. Bank of America habla, por ejemplo, de que Canadá podría evitar una recesión de activarse estos aranceles, pero México no, que tendría que mantener incluso tasas más altas para proteger su divisa, y tú sabes lo que representa tener tasas más altas en este contexto. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, este choque externo asociado a la presidencia de Trump llega en un mal momento económico para México, en donde ya tenemos un choque interno sobre la confianza de la inversión, asociado al proceso de reformas constitucionales, a la reforma del entramado institucional de México. Es posible que aún en el caso de que no vayamos a las tarifas de Estados Unidos, de cualquier forma ya vemos que México se está desacelerando. Tuvimos un cuarto trimestre del 2024 ya con crecimiento negativo, es decir, se contrajo la economía mexicana, y a diferencia de lo que se decía en la llamada de la Secretaría de Hacienda, que no se vislumbraba ni siquiera con tarifas un escenario de recesión en México, me parece que la mayor parte de los analistas coinciden que si las tarifas se impusieran, México muy probablemente sería una recesión. Por eso es mucho más importante en este momento reforzar la confianza en la manera que se pueda en todos los sectores en México, porque tenemos choques internos, choques externos, un mal momento en el que llega este reto para México. Bueno, pues ahí lo tienen. Ernesto, qué bueno, qué oportuno que hayas tenido la oportunidad de estar con nosotros esta noche. Es Ernesto Revilla, economista jefe para Latinoamérica de Citi desde Nueva York. Muchas gracias. Buenas noches.